Muy bien, buenas tardes. Gracias por participar, sobre todo en un día de playa como el de hoy. Demuestra el interés de ustedes por todo lo que nos puede contar hoy Felipe, que como todos los años nos acompaña, hoy con una particularidad, ¿no? Nos va a presentar una novela, que es una cosa nueva, ¿no es cierto? Todos lo conocemos a Felipe, pero yo siempre me gusta hacer una breve presentación. Felipe Piña es profesor de Historia, egresado del Instituto Nacional del Profesorado, Joaquín González. Dirigió el proyecto Ver la Historia de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini de la Universidad de Buenos Aires. Director del Centro de Difusión de la Historia Argentina de la Universidad Nacional de San Martín. Fue conductor, junto a Mario Pergolini, del ciclo Algo habrán hecho por la historia argentina, que tuvo el premio Martín Fierro 2006 y 2007 al mejor programa cultural argentino. Es director de la colección Bicentenario de la editorial MC, que viene publicando obras esenciales del pensamiento argentino de estos 200 años. En 2010 obtuvo en Madrid el premio Manuel Álvar en el rubro Historia y Humanidades. En el 2017 obtuvo el premio Conex en Divulgación. Es consultor para América Latina de The History Channel, director de la revista Caras y Caretas y de elhistoriador.com.ar, el sitio de historia más visitado de la Argentina. Escribió diversos libros. Hoy nos acompaña en nuestro ciclo de charlas para presentar su nuevo libro, Conspiración en Londres. Así que bueno, gracias Felipe por estar. ¿Cómo les va? Buenas noches. Te cedo la palabra. Muy agradecido porque con este día de playa pensamos que no iba a venir nadie. Así que bueno, muchas gracias por tomarse el trabajo de estar acá y no los vamos a defraudar. ¿Por qué una novela, Felipe? Bueno, la verdad que cuando yo estaba escribiendo la biografía del querido y nunca bien ponderado Manuel Belgrano, me encontré, esto fue en 2016, me encontré con un episodio que me parecía realmente surrealista, como que merecía un tratamiento diferente, y es este episodio que cuenta la novela, que es una historia realmente increíble, pero real, de la historia argentina. Entonces me pareció que lo conté, digamos, en el libro, me parecía lindo darle un tratamiento un poco más literario, sin faltar a los hechos históricos, que ya de por sí eran realmente increíbles, y darle un tratamiento además literario, y por eso mi primera novela tiene que ver además con un personaje tan querido como Belgrano y un personaje no tan querido como Rivadavia, ¿no? Bien, estos serían los protagonistas de la ficción. ¿Y en Exactamente. qué momentos de su vida los encuentra? Bueno, los encuentra en un momento muy especial de su vida, ¿no? Porque Belgrano lo encuentra, el libro comienza con la derrota de Vilcapugio de Ayohuma, dos derrotas que ustedes saben fueron políticas, donde a Belgrano lo mandan a perder de alguna manera, porque Belgrano dice que no hay que seguir a una ofensiva, ¿no? Sin embargo, el gobierno del triunvirato le insiste que avance hacia lo que hoy es el centro de Bolivia, y ahí se producen estas derrotas tremendas de Vilcapugio de Ayohuma, y bueno, Belgrano lo mandan preso, lo meten preso, a pesar de la oposición de San Martín. Usted sabe que ahí donde se conoce con su querido y admirado San Martín, primero por carta, ¿no? San Martín, cuando llega a Buenos Aires, se entera de quién es Belgrano, empieza a leer ávidamente los escritos de Belgrano, queda realmente asombrado por este muchacho diplomado en Salamanca, con el nivel de progresismo, ¿no? Que hablaba de reforma agraria, de el rol de la mujer, de la educación pública, de la industria, bueno, todo esto que a San Martín lo entusiasma.
y lo quiere conocer. A la vez Belgrano siente la necesidad de tener un hombre tan experimentado en el terreno militar, y ahí es donde se van a conocer, y San Martín va con la orden de detenerlo, y San Martín se niega a cumplir esta orden, a pesar de lo cual llega un momento donde Belgrano tiene que bajar a responder por estas derrotas, y ahí donde el director Posada, ya habíamos pasado del triunvirato al directorio, le dice que hay dos alternativas: o va preso o a una misión que no le puede decir exactamente de qué se trata ni con quién la va a cumplir, y esa será la misión que da el centro del libro, ¿no? Lamentablemente para él, cuando llega al puerto y entra al barco y se encuentra que su compañero es su histórico enemigo Bernardino Rivadavia, ¿no? El hombre que le había negado la creación de la bandera. Ustedes saben, cuando Belgrano crea la bandera, Rivadavia, que era secretario del triunvirato, estamos hablando de febrero de 1812, le dice que está muy equivocado, que ha tenido un injustificado ataque de patriotismo, que no hay por qué crear una bandera. Le manda la bandera española, dice: siga usando esta, no hay por qué hacer novedad, ¿no? Así que ya venían con chiporroteos, así que para Belgrano era una pésima noticia tener que viajar con Rivadavia, y Rivadavia era en ese momento un tipo de mucho peso en la política local, pero entendía el directorio que le faltaba roce diplomático, cosa que sí tenía Belgrano, que era un hombre que hablaba varios idiomas, que había sido diplomado en Salamanca, que era la persona indicada, ¿no? Así que un poco Rivadavia sería un poco el comisario político, y el diplomático iba a ser entonces Belgrano, y ahí comienza este viaje que es bastante accidentado, ¿no? Porque la primera escala es en Río de Janeiro, a comienzos de 1815, y cuando llegan a Río se dan cuenta que hay otra misión superpuesta, secreta, encabezada por Manuel García, que estamos en el año 1815, que está en Río para ofrecerle al embajador británico, Lord Strangford, nuestras provincias como colonia, si entregar nuestras provincias a Inglaterra, ¿no? Por orden del nuevo director supremo, Carlos María de Alvear, en esa famosa carta donde dice: estas provincias abandonan a la buena voluntad del rey Jorge y quieren pertenecer a sus dominios, en un acto de traición realmente impresionante, ¿no? Y ahí donde, bueno, se enteran de esta situación. Belgrano tiene una escena casi de pugilato con García, que era un hombre muy cercano a Rivadavia. Se logra frenar esa situación, pero bueno, y de ahí están esperando la orden para viajar a Londres entonces, ¿no? Esa es la primera parte del viaje. Y entonces, Felipe, el contexto nacional e internacional en 1815, ¿cuál era? Bueno, es un año interesantísimo a nivel nacional e internacional. A nivel internacional es el año que cambia el mundo, ¿no? El año que Erich Hobsbawm, probablemente uno de los más grandes historiadores del siglo XX, dice que es el año donde termina el siglo XVIII y comienza el siglo XIX, entendiendo que los siglos históricos no corresponden a la cronología, sino a los hechos, ¿no? Él dice que ese siglo es un largo siglo que comienza en 1815 con la caída de Napoleón y termina en 1918 con el fin de la Gran Guerra, luego llamada Primera Guerra Mundial, ¿no? Y justamente es el año donde Napoleón va a ser derrotado definitivamente, donde ya ha vuelto al trono Fernando VII, amenazando a las colonias americanas con una enorme expedición exterminadora, se la llama él. Entonces acá hay un contexto de terror de la clase dirigente que dice que se quiere entregar, y la primera manifestación de esta entrega entonces es la actitud de Alvear diciendo que seamos una colonia británica, por ejemplo, ¿no? Mientras que San Martín está planteando el famoso plan del cruce, ¿no es cierto? Lejos de rendirse, él dice que hay que ir por más y no rendirse de ninguna manera, ¿no? A nivel nacional tenemos el director supremo Carlos María de Alvear, un hombre muy cercano a los intereses ingleses, como estamos contando, que cuando se sabe en Buenos Aires esta negociación espuria llevada adelante por García de que íbamos a ser entregados a Gran Bretaña, se produce un levantamiento de todos los ejércitos, el ejército del norte, el ejército de los Andes,
con lo cual Alvear tiene que renunciar y se va exiliado a Río de Janeiro. Cuando llega a Río de Janeiro, Alvear pide hablar con el embajador español Villalba y le entrega todos los secretos militares argentinos. Le pide perdón al rey Fernando, dice que es un subversivo equivocado, se reporta delincuente por haberle faltado al rey, se arrepiente de todo lo que ha hecho, y entonces, como muestra de arrepentimiento, le concede a España todos nuestros secretos militares, en un acto de segunda traición de Alvear, ¿no? Este personaje tan especial que tiene una de las avenidas más lindas de Buenos Aires, ¿no? La avenida Alvear, en homenaje a este doble traidor, Carlos María de Alvear. Y en Europa entonces cayó Napoleón, y esa es la situación por la que pasan estos muchachos en los 50 días de viaje en barco, ¿no? Donde hay 3 gobernantes distintos, cae Napoleón. Cuando llegan a Inglaterra, se enteran que Napoleón recuperó el poder en esa los famosos 100 días, se ponen contentos, todo vuelve a ser más o menos manejable, y al poco tiempo cae definitivamente con Waterloo, ¿no? En junio del 15 se acaba el imperio napoleónico, resurge las monarquías absolutistas, la famosa restauración, un auge de conservadurismo muy fuerte en toda Europa, y la amenaza a los gobiernos revolucionarios de América, ¿no? Ese es el contexto del año 15 con estos muchachos en Londres, ¿no? Bien, contanos en qué consistía la misión diplomática de Belgrano y Rivadavia. La misión consistía en ir a sondear qué pasaría si proclamábamos la independencia, ¿no? Así que cómo reaccionarían las cancillerías europeas frente a una posible declaración de independencia, y unánimemente, tanto las entrevistas que tiene Belgrano como las que tiene Rivadavia, les dicen: Europa no va a aceptar ninguna república, ¿no? Acá se acabaron las repúblicas, hay que ir a la monarquía. Y entonces, en ese contexto aparece un conde llamado el conde Cabarrús, un personaje de novela realmente, pero real, cuya hermana había sido una mujer muy importante en la contrarrevolución en Francia, tipo muy conectado con la corte española, que le dice: bueno, ya que necesitan un rey, yo se los consigo, ¿no? Una especie de Fidel Pintos no tan simpáticos como Fidel. Y bueno, este tipo empieza a hacer lobby, por supuesto bancado por el gobierno de Buenos Aires, con muchos gastos de representación. Le dice: bueno, les conseguí un rey, finalmente tenemos un rey para Río de la Plata, apúrense porque hay que armar la bandera, el escudo. Esto es verdad lo que estoy contando, me parece joda, pero es verdad. Hay que armar la bandera, el escudo, la Constitución, ¿no? El pobre Belgrano se va a la Biblioteca Nacional de Londres, estudia, arma una Constitución, se arma un escudo, y aparece el candidato, que es Francisco de Paula, el hermano de Fernando VII, un muchacho bastante especial que había dejado embarazada una monja y estaba ahí con algunos problemitas, no era tan querido por la familia, y en principio Carlos IV, y sobre todo Godoy, que era el favorito de Carlos IV y particularmente de su señora, aceptan la oferta, porque además hay plata de por medio, ¿no?, para que esto suceda. Pero bueno, ante la caída definitiva de Napoleón, Fernando VII se agranda y dice: no vamos a armar ningún reino ahí en el Río de la Plata, y empieza, Cabarrús empieza a mentir, empieza a ocultar esa información, y cada vez pide más dinero para viajar a los lugares donde se van desplazando los reyes padres, ¿no? Carlos IV es el papá de Fernando VII, de Francisco de Paula, de Carlota Joaquina, la reina de Portugal, ¿no? Y el hombre está muy peleado con su hijo, está exiliado en Italia, pero va cambiando de locación. Entonces Cabarrús tiene que ir a Verona, tiene que ir a Roma, tiene que ir a Venecia, por supuesto muy caro todo, hasta que llega un momento que Belgrano le pide rendición de cuentas y se da cuenta que esto era todo mentira, que ya el proyecto había fracasado, y bueno, lo bate a duelo a este personaje, ¿no? Hay un duelo en Londres donde Belgrano lo reta a duelo a este tipo porque le pide las cuentas y le da todo en un papel tipo de almacén
los gastos, y él dice, no, esto no es una rendición de cuentas, ¿no? Y le perdona la vida en el duelo, porque Cabarrús no tenía idea de cómo manejar un arma, y Belgrano lo puede haber matado, pero le perdona la vida. Y bueno, de ahí hay un conflicto muy fuerte con Rivadavia y Zarratea, que es el otro personaje que también está fungiendo de agente diplomático en Londres, y Belgrano decide finalmente volverse y con todos los documentos que tiene hacer una denuncia de todo este tuerto, ¿no es cierto? Pero ¿cómo surge la propuesta de un rey Borbón para el Río de la Plata? Surge por este Cabarrús que dice, bueno, una forma de independencia es hacer un reino autónomo con un Borbón a la cabeza, con lo cual Fernando no se opondría a esta situación. Belgrano, por supuesto, al principio le hace mucho ruido esto, venía de agarrarse a tiros con los españoles apenas 2 años atrás, ¿no? Así que finalmente entiende que no hay muchas opciones, ¿no? Que esta posibilidad de un reino autónomo, un reino que tenga además una constitución, un congreso, un parlamento, una monarquía parlamentaria, de última era más o menos aceptable, pero bueno, finalmente esto termina siendo todo una farsa, y ahí es donde Belgrano discute fuertemente con sus compañeros de viaje y decide volverse a Buenos Aires a contar lo que pasó, ¿no es cierto? Que parece toda una novela. En el medio hay muchas situaciones muy increíbles, ¿no? De todo esto. Cuento un poco cómo eran esos viajes en barco, qué pasaba en la época, que es una época fascinante, ¿no? En la época, ese Londres al que llega Belgrano, que lo aprecia mucho más que Rivadavia, que era un tipo muy poco culto, muy poco dado a la cultura, pero Belgrano va a las librerías, a los clubes, es el momento que está Lord Byron, por ejemplo, dando sus discursos en el Parlamento sobre las primeras declaraciones del movimiento obrero, ¿no? La lucha feminista, que ya está fuerte hacía por lo menos 20 años en Londres, que es un momento sumamente interesante que se vive. A mí me pareció interesante contar ese contexto londinense, con estas situaciones, lo que era, que se leía, que se escuchaba, ¿no? qué música se escuchaba. Estaba Mendelssohn, estaba Beethoven, bueno, y todo este movimiento prerromántico que estaba tan fuerte en ese momento en Europa, ¿no? Que va a tener tanta influencia varios años después en nuestro país, ¿no? Explícanos quién era el conde de Cabarrús. Bueno, este Cabarrús era un chanta, un tipo hijo de un importante funcionario español, pero que hacía uso del nombre. Su hermana Teresa Cabarrús había sido muy importante en la contrarrevolución termidoriana, digamos, cuando cae Robespierre, ¿no? Ella era amante de un tipo muy importante, un hombre muy fuerte, banquero vinculado a la revolución, y logra, cuando ella la detienen, es un punto importante para armar la contrarrevolución que va a terminar con Robespierre en la guillotina, ¿no? Algo bastante insospechado. Estaba lejos de tener esas importancias, pero hacía uso del nombre y aparece como un lobista muy importante para lograr entonces que Carlos IV acepte esta propuesta tan delirante, ¿no? del rey para el Río de la Plata, ¿no? ¿Y qué pasó con los protagonistas de esta historia? Bueno, Rivadavia se va a quedar en Europa haciendo negocios, y por ejemplo negocios de minas y ese tipo de cosas. Empieza a hablar ya de las minas de Famatina en La Rioja, y Belgrano se vuelve, y apenas llegaba como invitado, como expositor, digamos, no como diputado, sino como expositor al Congreso de Tucumán. Llega justo para las primeras sesiones del Congreso de Tucumán, donde va a contar un poco qué vio en Europa, y encuentra en el Congreso de Tucumán un lobby muy fuerte a favor de las monarquías europeas, ¿no? Hay quien propone un príncipe francés, hay uno que propone un zar de Rusia, por ejemplo, ¿no? Cosa delirante. Y entonces él dice, bueno, ya que vamos a coronar un rey, yo propongo que coronemos a uno de los nuestros,
y propone la monarquía incaica, ¿no? Coronar nada más y nada menos que a Juan Bautista Tupac Amaru, el hermano de Tupac Amaru, de José Gabriel Condorcanqui, que estaba preso en una cárcel en España, casi como un acto simbólico de reivindicación de los pueblos originarios, ¿no? Él es un tipo muy preocupado por los derechos de los pueblos originarios. En el año 10, en diciembre del 10, cosa muy poco recordada, no casualmente poco recordada, Belgrano redacta un reglamento cuando está camino al Paraguay, en la zona de los guaraníes, digamos, redacta un excelente documento que se llama Reglamento para los Pueblos de las Misiones, donde les da a estos pueblos una cantidad de derechos que los iguala con los americanos españoles, como se decía en aquel momento, ¿no? Derecho de estudiar, el respeto de las lenguas originarias, escuelas bilingües, bueno, el derecho a la tierra, el respeto de la propiedad comunal, bueno, una cantidad de cosas impresionantes que hace Belgrano el 10, que habla de esta preocupación permanente por los pueblos originarios, ¿no? Cosa que entonces en Tucumán plantea esto y se produce un verdadero escándalo, ¿no? Aquellos que proponían usar de Rusia dicen que el planteo de Belgrano es exótico, ¿no? Hay algunos muy exaltados, como el diputado Anchorena, que dice: ¿cómo vamos a tener un rey en hojotas, un príncipe de la casta de los chocolates, ¿no? Confundiendo a los incas con los aztecas, con chocolates de los aztecas, ¿no? Pero bueno, y se produce un escándalo y esto termina en nada, pero a la vez Belgrano logra algo muy interesante, y es que se suspenda el tratamiento de una posible monarquía, ¿no? Finalmente, y se deje en suspenso la forma de gobierno, que era un poco el objetivo que él tenía, ¿no? En definitiva, tirar abajo toda esa cuestión del lobby que había en el Congreso, inclusive mucho lobby a favor de Portugal. Ustedes saben que había ahí una jugada muy fuerte a favor de Carlota Joaquina, que era la hermana de Fernando, y es un dato interesante. Cuando leemos la historia argentina, la poca importancia que le damos a la tremenda presión que ejercía Portugal sobre Buenos Aires, sobre la revolución, ¿no? En general. Y este es un detalle donde había muchos agentes secretos de Portugal, argentinos que trabajaban para Portugal, y eso se vio muy fuerte en el Congreso de Tucumán, al punto tal que terminan, si bien no logran coronar a Joaquina, hacen algo tremendo, que es autorizar a las fuerzas portuguesas, a mando del general Lecor y de un amigo de la casa que era Belfort, ¿se acuerdan de Belfort, no? Que estaba el invasor de la primera invasión inglesa, que estaba como asesor de las fuerzas portuguesas, los autorizan a invadir la banda oriental para terminar con Artigas, ¿no? Por supuesto que va a ser muy difícil sacarlos después a los portugueses, y ahí empieza a perderse la banda oriental en esa actitud entreguista del director supremo Pueyrredón y de los agentes portugueses que estaban en Tucumán. Eso se puede leer en las actas secretas del Congreso de Tucumán, que yo publiqué en mi libro Mitos 1, donde están esas actas secretas, ¿no? Mientras San Martín apoyaba decididamente el proyecto de Belgrano, Güemes también, aquellos que estaban realmente en la lucha por la independencia y poniéndole el pecho a las balas, estaban a favor del proyecto del Inca, y los otros estaban haciendo sus negocios, como siempre ha ocurrido en nuestra historia, ¿no? Así que, bueno, esto es un poco una síntesis de este libro, que me encantó hacerlo, me sentí muy, muy libre, si bien tenía como premisa no cambiar la historia, ¿no? Porque ya la historia de por sí era suficientemente surrealista, me parecía así darle algunos toques literarios que van a encontrar en el libro, ¿no? Pero la base de lo que se cuenta es absolutamente real, ¿no? Bueno, muy bien. Les contamos que esta charla, como verán, está siendo filmada y se va a subir en YouTube, así que quienes la quieran compartir en vuestras casas, amigos, vecinos, familiares, va a estar a partir de mañana. Por el otro lado, los que han adquirido algún libro de Felipe, con gusto él los va a firmar, y si quieren hacer alguna pregunta, por supuesto. Acá estamos.
preguntas del libro. De acá no vemos nada, así que comuníquense con los chicos de recreación. Ahí está el micrófono, sí. ¿La inquietud por hacer una novela venía de antes o ahora? ¿A dónde estás? Pero no te Acá. veo. No, venía de antes, sí, siempre me gustó, me encanta la literatura y había hecho una experiencia primera en torno a cuentos infantiles, ¿no? De los cuentos del abuelo José, los cuentos de Don Manuel, que son cuentos para chicos, basados también en historias reales. Fue como mi primer ensayo de ficción y la verdad que fue un desafío muy lindo lo de la novela, que lo tenía ahí sí, con ganas, estaba esperando el momento probablemente para hacerlo, ¿no? Ahí atrás. Una curiosidad que tengo. Ahí va el micrófono. Espera que va el micrófono. En este contexto que vos estás hablando, que empiezan las conversaciones en el Congreso de Tucumán, ¿cuál era la posición de San Martín y de Simón Bolívar, que estaban en ese momento libertando toda la América del Oeste, respecto a implementar un sistema monárquico como gobierno? Bueno, San Martín siempre estuvo a favor del sistema monárquico parlamentario, ¿no? Digamos, entendiendo que había una dificultad una vez proclamada la independencia en torno a los conflictos internos que iban a surgir, y él entendía que una figura de un rey simbólico, ¿no? Podía ser un elemento unificador. Lo mismo pensaba Belgrano. Bolívar, en cambio, pensaba más bien en lo que llamaba una democracia fuerte, algo parecido a una dictadura, digamos, con un marco más republicano, pero con un presidente con mucha fuerza y con mucho control del poder, ¿no? Los dos tenían en definitiva la certeza de algo que lamentablemente ocurrió, que terminada la guerra de independencia comenzaba la guerra civil, ¿no? Cosa que pasó lamentablemente en toda América Latina, ¿no? Muy incentivada esa guerra por factores externos desde ya, ¿no? Pero esto pasó en Venezuela, pasó en Colombia, pasó en Perú, pasó en nuestro país, ¿no? Las guerras fratricidas que fueron muy dramáticas. En nuestro caso, la guerra civil duró de 1815 prácticamente a 1880, ¿no? Son 65 años de guerra civil, que probablemente la guerra civil más larga del mundo, con 60.000 muertos por lo menos, ¿no? Y 300 combates. Es muy interesante cuando si van a Santa Fe, al Museo de la Constitución, hay una sala que es la sala de las guerras civiles, que es muy impresionante, porque uno, si no se da cuenta, se cae en medio de una grieta gigante que hay, y de un lado están los unitarios, de otro lado los federales, mirando de espaldas cada uno los principales referentes, y en el piso está la cantidad de combates y la cantidad de muertos que provocó esta guerra tremenda, fratricida, ¿no? La guerra civil, que de la que se habla muy poco, ¿vieron? ¿No? Como que si hubiera durado un poquitito, pero fue gigantesca la guerra civil argentina, que además nos demoró mucho en el desarrollo nacional, se perdieron muchas energías, se tardó en el desarrollo, la construcción de la infraestructura, todo eso, ¿no? Felipe, sí. acá, ¿Dónde? a tu derecha. Ah, bien. La palabra que usás en el libro, conspiración. ¿Cuán importante es la conspiración, no solo en aquel momento, sino en toda la historia argentina respecto de los temas estructurales? Bueno, hay que distinguir entre conspiración y teorías conspirativas, ¿no? Digamos, porque ahí también está la paranoia, donde ya entramos donde todo es una conspiración. Pero a mí me gustó usar la palabra conspiración porque en definitiva se estaba conspirando, estaba ahí reuniendo para ver qué se hacía. Y sí, hay muchas conspiraciones en la historia argentina, reales, que tienen que ver con armados de revoluciones, contrarrevoluciones. Es un país que tiene una vida política tremendamente agitada, ¿no? Donde yo no entiendo cómo nos podrían haber contado la historia tan aburrida en la secundaria, ¿no? Con una historia tan divertida, tan contacto rock and roll, ¿no? Sí, es increíble.
y hay mucha cosa de conspirativa real, no paranoica, ¿no? Digo, hoy en día está muy de moda las teorías conspirativas que muchas veces no tienen sustento, ¿no? Pero en ese momento había realmente conspiraciones, ¿no? Muchos intentos de magnicidios, piensen ustedes en los atentados que sufrió San Martín, 2 atentados contra su vida, ¿no? Que fueron conspiraciones llevadas adelante por los liberales de Alvear, ¿no? Alvear es el que planea, junto con Rivadavia, el asesinato de San Martín en 2 oportunidades, la primera en 1815, la segunda en 1823. La del 15 fracasa porque San Martín tenía un excelente servicio secreto que detecta y elimina uno por uno a los sicarios, ¿no? Que lo estaban por matar. La segunda también pasa algo parecido, ¿no? Pero son 2 veces donde estos prohombres, Alvear y Rivadavia, intentan matar a la persona más importante de la historia argentina prácticamente, ¿no? Sí. Está en buen estado, está en buen estado. ¿Qué tal? Tengo una pregunta del imaginario de la revolución y el uso político más ligado al presente. En 1815 era el momento donde no estaba Marx, porque era 1848, faltan, o para la revolución francesa en 1848 faltan 30 años, pero había socialismo utópico en Europa y había planteos que serían distintos a los que priman en la revolución y que son los que después son levantados por distintas corrientes que no son el socialismo en Argentina. Había algo de socialismo utópico, algún germen que después que no es utilizado. Yo nunca veo corrientes que tomen, quizás Mariano Moreno puede ser el más a la izquierda, pero había algo o no había porque no había clase obrera y por lo tanto estos planteos no tenían peso. Bueno, en Europa todavía no estaba tampoco consolidada la clase obrera y ya había ideas de izquierda, aún en la propia Revolución Francesa, ¿no? De hecho, ahí nacen los términos izquierda y derecha, ¿no es cierto?, en torno a una situación completamente fortuita, que era que el presidente de la Asamblea le tenía que dar la palabra a los diputados y quiso el azar que a la izquierda estuvieran los revolucionarios y a la derecha los conservadores, entonces tiene la palabra del diputado de la izquierda y quedó a la izquierda como los componentes ideológicos revolucionarios, ¿no? Que ya existen evidentemente en la Revolución Francesa, con personajes como Danton, como Robespierre, como Saint-Just, sobre todo, ¿no? Los enrayés, que eran estaban a la izquierda de la izquierda, la montaña, como se decía, que son los que van a sentar las bases de los grandes movimientos, primero utópicos, socialistas utópicos, que van a llegar después a lo que se llamó el socialismo científico con Marx. Pero ya tenés para las primeras décadas del siglo XIX corrientes de izquierda bastante fuertes, ¿no? Más bien todavía utópicas, no tan vinculadas a un modelo estatal como va a plantear, por ejemplo, Marx, ¿no? Y el movimiento obrero ya tenía para fin del siglo XVIII algunas manifestaciones, más bien como dice Thompson, salvajes, como los ludistas, que eran los destructores de máquinas, ¿no? Y las primeras organizaciones que respondían a la explotación brutal de la revolución industrial, ¿no? Ya nace ahí el proletariado, ¿no? La idea del proletariado, una persona que ha sido despojada de sus bienes de producción y solamente tiene para ofrecer su fuerza de trabajo, por eso esto de proletario, ¿no? Así definido. Así que ahí comienza sí una idea de izquierda que todavía no encarna en un movimiento obrero potente todavía, ¿no? Pero que está en marcha de serlo. Pero fíjate que interesante que ya para los años 30 tenés en Argentina a una Echeverría que habla del socialismo, ¿no? Su primera cuestión de socialismo, que ya era una palabra que él ve en Europa que existe, ¿no? Así que ya había toda una base interesante en este sentido. Pero no había en el momento de la Revolución de Mayo ningún dirigente o ninguna posición que reflejase
ese proceso que ya Sí, sí, había y yo creo que muy interesante porque tomaban de Europa lo que les parecía interesante, pero le agregaban un componente muy importante que era lo indígena y lo local, ¿no? Estamos hablando de grandes pensadores como Mariano Moreno, como Bernardo Monteagudo o Juan José Castelli, que estaban claramente a la izquierda de la revolución, donde, a diferencia de Voltaire, por ejemplo, que fue un tipo muy importante, pero que le tenía miedo al pueblo, donde decía que hay que educar al pueblo, pero hasta ahí, ¿no? Cuidado. Monteagudo, Moreno, Castelli, Belgrano hablaban de la educación popular, y Belgrano llega a hablar de la formación de cuadros, incluso, ¿no? De cuadros de conducción, que por qué hay que educar a la gente, ¿no? Yo creo que es una izquierda que no se llama izquierda, por supuesto, que no tiene ese componente, pero son pensamientos que están a la izquierda de un Saavedra, por ejemplo, o de un Alvear, ni hablar, ¿no? Pero antes fuimos a parar, ¿no? Felipe, ¿cómo puede ser que en el Congreso de Tucumán, habiendo tantos diputados y congresales que se oponían a declarar la independencia, cuál fue el punto de inflexión para que se llegara al 9 de julio de 1816? No es que se oponían, sino que tenían intereses bastante especiales, ¿no? Entonces hay mucha negociación secreta en torno a qué implicaba la independencia, qué forma de gobierno y quién iba a encabezar, quién iba a estar al frente de ese gobierno, que termina siendo un hombre bastante conservador como Juan Martín de Pueyrredón, ¿no? Que además representaba los intereses terratenientes, que ya tenían ahí un componente especial, porque ya a partir del año 15 se instalan en Buenos Aires los primeros saladeros, con lo cual la burguesía terrateniente porteña se va tornando cada vez más poderosa, ¿no? El saladero implica una verdadera revolución porque el valor de la vaca se cuadruplica. Si la vaca ahora se aprovecha toda, ¿no? Hasta ese momento era la industria del cuero. Ahora empezás a tener el saladero, la carne salada, la exportación. Bueno, eso implica que esa burguesía necesita tener una representación política acorde y necesita tener a uno de ellos con esas concepciones. Pueyrredón no tuvo problema en proclamar la independencia, digamos, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Esto no debe contaminar a aquella gente que estaba luchando y que quería la independencia de verdad, ¿no? Un Belgrano, un San Martín, un Güemes, ¿no? Que estaban poniendo la vida ahí, ¿no? Y que no estaban, que más estaban permanentemente reclamándole a estos que los acompañaran, ¿no? San Martín tiene que recurrir no sabe más qué hacer para que le financien la campaña del Perú, ¿no? La burguesía porteña no tenía mucho interés en esto, ¿no? Por ejemplo. Felipe. ¿Dónde estamos? Acá. Sí. ¿Qué edad tenía más o menos Belgrano en la época del libro? Y Rivadavia. Tenía 30 y pico más o menos. Sí, 35 exactamente. Él nació en 1770, así que tenía 35 años. Un hombre grande para la época, ¿no? Para la época, teniendo en cuenta la expectativa de vida que era baja. Rivadavia más o menos andaba por ahí, sí, un poco más joven, pero sí, estaba por ahí. Sí. Bueno, estamos. Una más, ¿vas a traer más libros que se acaban de ¿Hay que se acabaron? Sí. ¿Eh? Sí. Ah, no hay más libros. Bueno, lo lamento. Traje un montón, yo pensé que alcanzaba, la próxima traigo más. Bueno, muchas gracias y espero que Felipe, tenemos una pregunta más. Ah, bueno, dale. Felipe. La del estribo. Me quedé con la duda. ¿Quiénes eran algunos, por ejemplo, por mencionar, de los agentes de Portugal en el Congreso de Tucumán? Había, si hacemos nombres, había, no eran exactamente congresales, sino eran lobistas que estaban ahí metidos, agentes de Portugal. Había uno llamado Visconti, que era un tipo muy activo.
pero no congresales directamente, sino gente que hacía lobby en torno a esto, ¿no? A Portugal. Contucci, había una gente, Contucci, que era un tipo muy importante que estuvo presente en Tucumán, donde además las potencias europeas mandaron espías. Había hasta un espía sueco en el Congreso de Tucumán. O sea que hay cosas muy insólitas, ¿no? Garner, que era el espía sueco, que terminó siendo una fuente muy interesante de cómo el tipo veía el Congreso, y había un enviado del zar de Rusia también. Hay que tener en cuenta que Buenos Aires era un nido de espías, ¿no? Era un puerto muy importante, Buenos Aires. Siempre me gusta recordar que Buenos Aires era el último, junto con Montevideo, eran los dos últimos puertos realmente importantes para el único lugar que se podía usar como paso transatlántico, que era el Estrecho de Magallanes, ¿no? O sea que el Atlántico Sur tenía una importancia fundamental porque era inevitable para pasar del Atlántico al Pacífico, o sea que el comercio mundial pasaba por acá. Por lo tanto, el espionaje estaba al orden del día y por lo tanto las Malvinas eran un lugar fundamental. Por eso que Inglaterra siempre le dio tanta importancia a las Malvinas, ¿no? Como lugar estratégico, como lugar de entrada al Estrecho de Magallanes, ¿no? Fíjense que el Canal de Panamá se inaugura en 1914. Fíjense la cantidad de tiempo donde ese lugar fue muy importante para el comercio transatlántico mundial, ¿no? Y por lo tanto eso hizo que las potencias europeas siempre estuvieran atentos, por lo menos hasta ese momento, a la política de Buenos Aires, ¿no es cierto? Una más. Felipe, Cuestión de animarse, ¿vio? no sé si es pertinente, Y vamos pero a ver. tengo una duda. El libro de Chumbita, que declara que San Martín era hermanastro de Carlos María de Alvear. Muy interesante. Me parecía terrible esa parte de la historia, que un hermanastro estuviera buscando el asesinato de su hermano bastardo, digamos, que era San Martín. ¿Es cierto que San Martín fue hijo de Carlos María de Alvear, que hizo el trazado de Tordesillas? De Diego de Alvear. ¿Qué hizo? De Diego. Sí, que era el origen de los Alvear. Sí, Diego de Alvear era un tipo muy, una persona más rica de Buenos Aires. Fue capitán en la zona de Yapeyú, efectivamente estuvo en la zona al momento previo del nacimiento de José. Hay muchas posibilidades de que San Martín sea hijo de Diego de Alvear. No se pudo llegar a una certeza porque la familia se opuso al ADN, la familia Balcarce, digamos, la colateral, se opuso al ADN y no tenemos la certeza, pero hay mucho indicio de que eso pudo haber sido posible. No hay, por ejemplo, el tipo de, porque él sería hijo de Diego con Rosa Guaurú, una guaraní, sí, que efectivamente existió y que fue la niñera de José, que siempre llamó la atención porque el resto de los hermanos San Martín no tenía niñera, lo único que tenía niñera era José, y era Rosa, que era guaraní, que es la que le enseña a hablar en guaraní a él, etcétera, ¿no? Todo esto en Yapeyú, que por entonces era territorio de las misiones. Después los rasgos americanos que tiene San Martín, que se pueden ver en la fotografía que se conserva, las descripciones que hay de los padres, que son muy diferentes a cómo era él, lo que dice Alberdi, de la entrevista que tiene con él, donde dice que lo creía más indio de lo que era, ¿no? Él mismo diciendo, cuando le escribe a los pehuenches, yo soy indio como ustedes, ¿no? Bueno, hay muchos indicios que lamentablemente no podemos dar por confirmado porque no tenemos el ADN que determinaría finalmente cuál es la afiliación de San Martín. Pero el libro de Chumbita es un libro muy interesante, muy bien documentado, que se lo recomiendo, sobre el origen de San Martín. Te completo la pregunta, también son mis dudas grandes. Los Caballeros Racionales, el fundador, ¿fue Carlos María de Alvear, el que después lo persiguió? No, fue Miranda, fue Francisco de Miranda. Bueno, en la logia estaba Alvear con
con un grado un poco menor al de San Martín. San Martín llegó a un grado más alto que el Alvear, pero estaba ahí como una figura importante. Fueron compañeros al tal punto que vienen juntos a Buenos Aires, y después acá comienzan las diferencias, ¿no? Cuando Alvear se vuelca tanto para el lado británico, donde San Martín se enfrenta con Alvear, ¿no? Y el hecho de que San Martín le pusiera logia de Lautaro al salir de la logia masónica de los caballeros racionales, tiene que ver con adherirse a la revolución, porque Lautaro lo mataron como a Tupac Amaru. Sí, Lautaro fue un héroe mapuche que mató a Valdivia, nada más y nada menos, ¿no? Al conquistador de Chile, una rebelión muy importante encabezada por Lautaro. Entonces, en homenaje a Lautaro, San Martín le pone ese nombre a la logia, efectivamente, al héroe Alonco Lautaro, que fue un cacique mapuche muy joven y muy aguerrido, que termina ajusticiando a Valdivia, ¿no? Poniendo una diferencia fundamental contra la logia de Inglaterra. Sí, incluso con la logia de caballeros racionales local, efectivamente. Él le da un carácter americano y de hecho se abre la logia cuando Alvear, que empieza a tener más poder, se vuelca para Inglaterra, ¿no? Ahí donde él rompe con la logia, que es un hecho poco común, que alguien de una pertenencia masónica rompa con la logia, ¿no? Y él abre su propia logia en Mendoza y la propia logia luego en Chile y en Lima, pero completamente diferente de la que manejaba Alvear, ¿no? Te agradezco mucho. Bueno, un placer. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. ¿Alguien quiere decir una duda? Les comento algo. A los que les gusta mezclar un poquito la historia y el humor, Felipe Consaborido va a estar acá en la semana de carnaval para tentar los que vengan. Sí, estamos haciendo con el querido amigo Pedro Saborido un espectáculo que se llama Historias Argentinas. Estamos recorriendo el país, estuvimos en España también. Muy contentos, muy lindo. Si andan por acá, o quizá vale la pena venir especialmente. No, bueno, la verdad que es muy lindo, la pasamos muy bien los dos. Y si tienen ganas, aquí estaremos. Doy fe. La vi en un coliseo lleno, la vi. Sí, la verdad que sí, terminamos el año con el coliseo repleto y muy contentos. Bueno, aquí estoy para firmar los libros. Y les cuento, los que se quedan, la semana que viene va a charlar Fernando Borroni, después viene Cintia García, Juan Carlos Junio, el presidente del instituto, y posiblemente venga Darío Villarroel también con una pequeña obra de humor, con un imitador muy bueno que los que escuchan por la radio lo conocerán. Sebastián Fernández. No me acordaba el nombre, gracias. Bueno, aquí estoy. Muchas gracias.